Estás guapísimo, Álvaro. Primero, 2 capítulos a las 9 de la mañana se me quedan un poco escasos. Quiero ver la serie al completo ya. Pero para ti, ¿cómo ha sido? ¿Qué te llevas de todo este trabajo? Y quiero empezar por el final. Vale. Lo que yo me llevo de todo el trabajo creo que es una amistad muy bonita con todos mis compañeros, un equipo técnico increíble y la experiencia de haber empezado para ser la primera vez una cosa muy fuerte y muy bonita. He aprendido muchísimo, me ha encantado, me lo he pasado increíble, llevo todos los días con muchísimas ganas de trabajar, de estar allí con ellos, con el equipo, súper pendientes todo el mundo. Y también creo que he aprendido a... no soy mucho de guardarme las cosas para mí, pero después del paso por la serie creo que es todavía mejor. Como que es muy importante exteriorizar lo que sientes y no quedártelo para ti mismo porque puede ser un problema mayor. Siempre lo importante es como hablar con alguien. Y como la serie trata tantos temas, es que se puede aprender muchísimo. Es lo que te quería comentar, porque el primer capítulo sin duda nos deja el corazón encogido por muchas cosas que pasan, no hay que ser spoiler, hay que tratar de evitarlo, pero también digamos que tu personaje es muy importante dentro de esta historia porque va a ser también como un detonante, digamos, para que la gente lo sepa. ¿Cómo fue afrontar esta parte de tu personaje sin que saliese este spoiler, sin que salga el spoiler, porque tenemos que saber por qué pasa esto, por qué la situación y por qué esta amistad, estos roles que tenían tan bonitos, pues se separan, ¿no? Estos caminos. Yo creo que la relación que han tenido siempre ha sido muy guay. Hay un suceso que pasa, que es verdad que pasa con mi personaje, que hace como detonante para acabar, pero creo que no es lo único que hace que acabe, es como el momento que dicen, vale, se acabó. Vamos a usarlo un poco como excusa de esto ha pasado, es grave, se puede entender que se separe por ese motivo, pero creo que iban arrastrando un poco más porque no le estaban dando la importancia que tenía esa Mariliendre. No le estaban dando como su espacio, y es que el espacio de ella es todo, porque ella es amiga, es aliada, es familia, ella lo abarca como todos los temas, todos los ámbitos. Entonces yo creo que lo que pasa con mi personaje hace que ese grupo se separe, ella no entender el por qué así, siendo amigos y siendo tan buenos amigos como han sido, el por qué de un momento a otro pasa algo tan grave y se acaba todo. Entonces, claro, es muy bonito el ver cómo ella intenta recuperar eso, que se esfuerza por recuperarlo porque ella como que a lo mejor siente un poco de culpa, pero en realidad culpa no tiene, culpa tienen como todos en sí. Entonces, como es muy bonito que ella sea la que da el paso para poder reconciliarse con todos ellos. Entonces creo que es muy chulo. Hay tantos personajes y creo que todos, al final, hay muchos personajes, pero creo que están muy bien formados, están muy bien planteados, muy bien planificados. Entonces creo que vamos a ver parte de ellos para conocerlos también por separado, si no me equivoco, porque te he dicho con 2 capítulos se me ha quedado corta la serie. Entonces, también preguntarte por esta etapa, estos años. Estamos hablando, nos estamos planteando los años 2000, mucha música, mucha fiesta, mucho chueca. ¿Cómo ha sido para ti, primero, situarnos en esa etapa, ¿vale? En esos años, vivir esas canciones, vivir esas salidas, vivir esa amistad? Pues creo que ha sido muy fácil porque el equipo artístico, el equipo técnico, como Javi había escrito todo, las canciones te hacían meterte mucho en ese modo, en esa vibra de esos 2000, esa chueca que yo no he conocido, entonces para mí ha sido como si fuera la primera vez en todo. Santi era su primera vez yendo a Chueca porque él era de Sevilla, nunca había salido en ambiente, no había tenido un grupo de amigos gays, no tenía una mariliendre, y a Álvaro le ha pasado lo mismo, a mí mismo en plan, claro, yo como que la ilusión que se me ve, o a lo mejor él está un poco más así o lo que sea, es verdad porque es mi primera vez también. Entonces creo que ha sido muy guay porque se ha podido ver esa primera vez real, que igual que le ha pasado a Martín y yo es que estábamos los dos igual. Y ha sido muy bonito porque ha sido como una experiencia muy guay. Además nos hemos llevado amigos de verdad que decíamos, venga, tenemos que quedar para llevarnos bien, para que se vea. Y es que al final nos ha hecho falta porque con tanto ensayo, con tanto grabar, al final siempre era como, bueno, ¿qué? ¿Cómo has rodado hoy? O ¿cómo tal? O hemos ido a vernos a los rodajes, aunque no tuviéramos que rodar. Entonces creo que eso ha hecho que nos unamos mucho y que quedara una cosa como ha quedado, que es muy bonita. Y claro, en como cada capítulo se va como a protagonizar más el aspecto de vida de una persona. Siempre es como la unión de todos, pero como que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos cómo profundizamos en cada personaje para saber cómo era, cómo está y qué le ha pasado en ese tiempo. Y también algo muy importante, y creo que con esta pregunta voy a hacer dos en una para terminar y hacer otra cosa contigo. Quiero preguntarte primero sobre la amistad. Aquí es la familia, los amigos.
Y la comunicación, muy importante, sobre todo porque las amistades al fin y al cabo hay que cuidarlas, hay que seguir hablando, hay que seguir comunicándonos, no solamente entre amigos, entre familiares. Quiero saber cómo tú crees, tú eres súper joven, entonces, ¿cómo crees que ahora, porque ahora es como todo más fácil, queremos todo, estamos en un momento donde no nos ponemos a hablar cara a cara con alguien, las pantallas del móvil, queremos todo más rápido, el contenido más rápido posible y que también, esa primera pregunta por ahí, el tema de la comunicación, la importancia, y también hablar, obviamente, de los 2000. ¿Quién era tu artista favorito? ¿Qué canciones son las favoritas de tuyas para conocerte un poquito más? Pues a la primera pregunta te diría que... no sé cómo enfocarte. Yo la primera pregunta tenía la respuesta súper clara, Vero, y ¿cómo era la primera pregunta que me has dicho? Eso, perfecto, he cogido. Yo como creador de contenido te digo que la comunicación es muy importante, es muy guay, entretiene mucho, pero como Álvaro, que es en plan como persona, como amigo, como novio, como hijo, en plan, creo que la comunicación es muy importante y no hay nada que sustituya en plan a una persona, un cara a cara, un hablar. Yo siempre digo que si algo pasa, imagínate, hay una separación, ya no me junto con mi amigo, con mi amiga, por algo en concreto que ha pasado, eso es lo fácil. Encontrar una persona aquí en el móvil, que tenemos todo, aquí no sé qué, buscas a cualquier persona, pero encontrar una persona con la que puedes hablar, con la que puedes preguntar. Yo hablo todos los días con dos amigas mías que tengo, que es que siempre, Cintia e Inés, todo el tiempo, estamos todo el tiempo hablando y a lo mejor es una tontería. Claro, pero es como, para mí es una tontería, para ella no es una tontería, pero como para ella es importante, para mí también es importante. O por ejemplo con mi novio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el trabajo? Casi siempre hace lo mismo. Pero claro, yo le pregunto porque tendrá que desahogarse con alguien, hablar con alguien, igual que me pasa a mí. Entonces yo creo que la comunicación es muy importante, que una persona nunca podrá ser sustituida por una pantalla ni por ninguna inteligencia ni nada, y que creo que para conseguir cosas bonitas y de verdad hay que salir de la zona de confort, hay que ir a lo difícil y no a lo fácil. Y después de los 2000. De los 2000, es que yo de los 2000 malísimo. Yo siempre he sido como mi hermano, que tengo un hermano mayor, canciones en inglés, a tope siempre, en plan Katy Perry, increíble Katy Perry, y siempre he sido como muy influenciado por él, hasta que llegó un momento ya que el inglés a mí se me estaba atravesando y ya fui a español. Y de los 2000 español te diría que Chenoa me encanta. Sí, además el otro día celebré mi cumpleaños, hicimos un concurso de disfraces, Antes muertas que sencilla, Por la raja de tu falda. Es que son canciones que las sigues escuchando y dices tú, que yo creo que por ejemplo ahora pasa muy poco. Tú escuchas una canción de hace mucho tiempo y te encanta y te sigue encantando por mucho que la hayas escuchado. A lo mejor ahora con las nuevas, como es verdad que muchas veces hay artistas que la sacan como rápido por sacar, porque se lo piden, porque es verdad que es un trabajo, es una industria, se entiende, pero creo que eso sí se ha perdido un poco. No os podéis perder Mariliendre porque es una serie bastante guay, aunque es de los 2000, muy contemporánea, la verdad, te diría, y que trata temas muy chulos, muy jugosos y te van a tener súper encandilado a la pantalla.